Hola, ¿cómo están? Ojalá que estén bien en sus casas, aprovechando de disfrutar y de regalonear con la familia. Bueno, hoy día les quiero hacer esta presentación muy parecido a como si estuviéramos en la clase, en una clase presencial, ¿ya? Obviamente yo no voy a poder escuchar sus preguntas, pero ustedes a medida que vamos avanzando van escribiendo las dudas que les vayan quedando, ¿ya? Y antes de enviarlas, revisan nuevamente la presentación y a lo mejor se pueden aclarar esas dudas. Esta presentación corresponde a uno de los dos movimientos que tenemos que estudiar y aprender, ¿ya? Este movimiento que vamos a aprender hoy día es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, como dice ahí. Ahí también aparece el MRUA, pero vamos a dedicarnos en esta clase solo al MRU, ¿ya? Bien. MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. La palabra rectilíneo se refiere a que el movimiento tiene una trayectoria recta. ¿Okay? Por ejemplo, un objeto que se mueve sobre un riel recto, un carrito, podría ser una burbuja que sube dentro de la bebida, ¿ya? Una gaseosa. En este caso, el movimiento rectilíneo es uniforme. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una velocidad constante. Es decir, que en su velocidad no cambia el módulo, ni la dirección, ni el sentido. Velocidad constante, ¿ya? Módulo, con eso me estoy refiriendo al valor de la velocidad. Por ejemplo, que un objeto se mueva durante una trayectoria rectilínea a 5 metros por segundo o que se mueva durante todo el recorrido a 10 metros por segundo. Ahí tenemos un movimiento con velocidad constante. En ese caso, el valor de la velocidad medida en cualquier momento, en cualquier instante del movimiento, va a ser igual que la velocidad media, o sea, va a ser igual que si yo tomara toda la distancia recorrida y la dividiera por el valor de todo el tiempo empleado. Eso es velocidad media. Distancia total recorrida, en este caso desplazamiento total dividido en el tiempo total. Y la ecuación que caracteriza a este movimiento es la que aparece aquí. Esta ecuación ya la hemos visto en clase, solo que la vimos organizada de otra manera. Acá tenemos el desplazamiento, aquí tenemos la velocidad y acá tenemos el tiempo. Es probable que ustedes en su cuaderno la tengan anotada como velocidad es igual desplazamiento, ¿cierto? Delta X, variación de posición, partido por el tiempo. Así sacamos la velocidad media. ¿Okay? Veamos lo siguiente. Una muy buena manera de estudiar los movimientos es a través de la observación y el análisis de los gráficos. Aquí les voy a presentar tres. Estos dos primero, luego viene el otro. El primer gráfico se llama gráfico de itinerario. Itinerario se refiere a que vamos a conocer la posición por donde pasa el cuerpo en determinado instante. Y cuando tenemos una tabla de valores donde está la posición para distintos tiempos, ¿cierto? ¿Qué posición tiene? ¿En qué tiempo? Y graficamos eso, vamos a obtener algo muy parecido a esto, ¿ya? El eje vertical que aquí aparece es el eje de las variables dependientes, en este caso la posición. Y el eje horizontal es el eje del tiempo, porque el tiempo es una variable independiente. Nosotros no podemos controlar el tiempo, a lo mucho podemos medirlo. Entonces, por eso siempre es una variable independiente. Y la posición va a depender de en qué tiempo la midamos. ¿Ok? Ahora, el gráfico que se obtiene es una recta con pendiente.
una recta inclinada. Esa recta negra, estamos mirando el primer gráfico, esa recta negra con pendiente significa que el cuerpo tiene una determinada velocidad. Si la recta no tiene pendiente, significa que el cuerpo se mantuvo en una misma posición durante todo el tiempo, es decir, no se movió. Mientras más inclinada o más levantada esté esta recta, podemos decir que tiene el cuerpo más velocidad en un mismo gráfico. Entonces ahí tenemos el primer gráfico que se llama gráfico itinerario, donde obtenemos una línea recta con pendiente. Ahora, la pendiente puede ser al revés también. La pendiente podría ser de esta manera, como me quedó esa línea roja. ¿Ya? En ese caso estamos hablando de un objeto que se está acercando al origen del sistema de referencia. Y en el caso de la línea negra, un cuerpo que se está alejando del origen del sistema de referencia. Ya. ¿Okay? Vamos a ver entonces el otro gráfico, el segundo gráfico. Velocidad versus tiempo. En este caso, como la velocidad es constante, recuerden que estamos hablando de MRU, donde la velocidad es constante, el cuerpo tiene para todos los tiempos medidos, que están medidos en el eje del tiempo, ¿cierto? Donde quiera que yo mida la velocidad, obtengo el mismo valor. Obvio, porque la velocidad es constante. Entonces, como obtengo el mismo valor, obtengo puntos, ¿cierto?, que están alineados en una recta, pero en este caso es una recta que no tiene pendiente. ¿Se fijan? No tiene inclinación. Fíjense ustedes que acá se ha formado una figura geométrica. Voy a tratar de remarcar una figura geométrica. ¿Ven? Esta figura geométrica es un rectángulo. Este rectángulo tiene una altura que está dada por la velocidad del cuerpo y tiene un largo que está dada por el tiempo en que se está estudiando. Si yo multiplico estos dos valores, altura y largo, estoy multiplicando la velocidad y el tiempo. La velocidad por el tiempo. Y si nosotros pensamos que esa es una figura geométrica, lo que estamos haciendo es sacar el área de esa figura geométrica. Entonces podemos concluir de que a partir del área del gráfico velocidad versus tiempo, podemos conocer el desplazamiento del objeto. Interesante porque nos va a servir más adelante. Veamos entonces, nos queda el último gráfico típico representativo del movimiento rectilíneo uniforme. El gráfico que está a su izquierda. ¿Ya? Gráfico aceleración versus tiempo. La aceleración en el eje de las variables dependientes y el tiempo, como ya lo hemos dicho, de las variables independientes. Si ustedes ven bien, la línea graficada está sobre el eje del tiempo, porque la aceleración es cero. No tenemos aceleración porque la velocidad no cambia. Y la definición de aceleración está básicamente en el concepto del cambio de velocidad. Como acá no cambia la velocidad, no tenemos aceleración. Y el gráfico lo está mostrando. Entonces, los tres gráficos. Gráfico itinerario, posición versus tiempo, línea inclinada, pendiente, que se relaciona con la velocidad. Ese sería el gráfico 1. Gráfico 2. Velocidad versus tiempo, donde yo puedo conocer el desplazamiento a partir del área graficada. Y gráfico número 3. Aceleración versus tiempo. En este tipo de movimiento, que es el MRU, está la línea graficada sobre, ¿cierto?, encima del eje del tiempo porque no hay velocidad. Perdón, no hay aceleración. ¿Ya?
La aceleración es cero. La aceleración es cero. Ya, espero que estemos claras. Veamos un ejemplo. En este caso, tenemos un movimiento que está dado en dos partes. En los primeros 5 segundos, el cuerpo lleva una velocidad de 7 metros por segundo. Y de forma inmediata, desde los 5 segundos a los 13 segundos, el cuerpo tiene una velocidad de menos 4 metros por segundo. ¿Qué significará esto? Significa de que nosotros en las clases anteriores dijimos que el signo menos iba a tener que ver con la dirección del movimiento, con el sentido, perdón. ¿Ya? Si, por ejemplo, el cuerpo está yendo inicialmente hacia la derecha a 7 metros por segundo, como lo indica el gráfico, se va a regresar, y eso es lo que está indicando este signo menos, a 4 metros por segundo. Eso es lo primero que sucede. Bueno, veamos entonces cuál es el desplazamiento total del cuerpo y cuál es la velocidad media. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a sacar cuánto avanzó los primeros 5 segundos? Multiplicando base, 5 segundos, por altura, 7 metros. 7 por 5, 35. ¿Cómo voy a saber cuánto se desplazó al regresar? Multiplicamos base, 8 segundos. ¿Por qué 8? Desde los 5 a los 13. 8 segundos por la altura menos 4. Vamos viendo. En este gráfico lo podemos ver. El cuerpo, durante los primeros 5 segundos, avanzó a una velocidad de 7 metros por segundo. Luego el cuerpo regresó, ¿cierto? Retrocedió a una velocidad de 4 metros por segundo. Retrocedió está indicado con el signo menos, ¿ok? Y en eso se demoró 8 segundos, desde 5 a 13. 8 segundos. En total el recorrido fue de 13 segundos, pero 5 para avanzar y 8 para retroceder. Veamos entonces. Cuando sacamos esta área, la primera área, vamos el primer desplazamiento. Vamos a obtener el primer desplazamiento, multiplicando la base del rectángulo, bien lo digo, por la altura. La base es 5 y la altura es 7. 7 por 5, 35 metros. O sea, los primeros 5 segundos avanzó 35 metros. Luego se regresó durante los siguientes 8 segundos, pero en este caso a una velocidad de 4 metros por segundo. Bueno, entonces vamos a calcular el desplazamiento con el área de ese rectángulo. Base 8, altura menos 4. 4 por 8, 32. En este caso, como tenemos un signo menos acá, menos 32. Entonces, el desplazamiento total de este objeto se obtiene sumando los valores que hemos sacado en forma independiente. ¿Qué nos queda? 35 menos 32, 3 metros. Le dije sumando, ¿cierto? La palabra sumar significa agregar, solamente que ahora le vamos a agregar un valor negativo, el menos 32. O sea, el desplazamiento total fue de 3 metros. En el primer tramo avanzó o se desplazó 35 metros, en el segundo tramo retrocedió 32 metros, en total su desplazamiento fue 3 metros. Al principio yo les dije cómo sacábamos la velocidad media. Es la velocidad que representa el movimiento completo. Y para eso tenemos que dividir el desplazamiento total en el tiempo en el que éste ocurra. En este caso, 3 dividido en 13. ¿Bien? Y bueno, hasta acá lo vamos a dejar por hoy día. Y la próxima clase continuamos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La idea es que ustedes anoten sus preguntas, hagan sus ejercicios y podamos seguir avanzando. Que les vaya muy bien. Chao.